tenemos la presencia de Dios y es cuestión de practicarlo. Es cuestión de practicarlo. Dios es espíritu, yo soy un espíritu. Hay un mundo natural donde habitamos, pero por encima de este mundo natural está el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Pero no podemos entrar en contacto con el mundo espiritual a través de nuestro cuerpo o de nuestros sentidos. El mundo espiritual solo podemos tocarlo y movernos en él a través del espíritu. Usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Dios es un espíritu y nuestra relación con él o contactarnos con él es a través del espíritu. El día que nosotros nos convertimos al evangelio, que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ese día nuestro espíritu renació. Allí en el espíritu del hombre se dio el nuevo nacimiento. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La vida de Dios vino a nuestro espíritu. Entonces ahora tenemos al Espíritu de Dios, al Padre, al Hijo morando en nosotros. Y el lugar donde ellos residen es el Espíritu. Es el Espíritu del hombre, es decir, su Espíritu renacido y el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo se entrelazaron. Usted contiene a la Trinidad, a Elohim. Elohim, Dios en plural, vive en usted, vive en mí. Somos contenedores de Dios en su plenitud. Pero Dios que es espíritu, usted que es espíritu, tenemos que manifestarnos para poder gobernar sobre cualquier circunstancia en el mundo espiritual o natural. Es con el espíritu que se gobierna, es con el espíritu que se puede sujetar o someter cualquier adversidad. La Biblia nos motiva a andar en el espíritu. La Biblia dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Esto significa que el espíritu debe tomar el control pleno de nuestra vida. Repita conmigo, someto mi cuerpo a mi alma y mi alma la someto a mi espíritu y mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Yo no soy esclavo del cuerpo. Gracias a Dios por el cuerpo que me dio. Es la habitación, es mi residencia. No tengo por qué buscar su aniquilamiento. Al fin y al cabo es la casa, es la habitación. Yo debo cuidarlo, alimentarlo, conservarlo, mantenerlo. Porque si el cuerpo no funciona bien, eso me va a limitar para yo poderme manifestar. Si usted necesita llegar a una distancia de 300 kilómetros y quiere hacerlo lo más pronto posible y no se va en un avión, sino busca otro medio de transporte, ese vehículo tiene que funcionarle para que llegue a su destino, porque de lo contrario a pie le queda muy difícil. Pero si el vehículo se daña, entonces su voluntad se ve, como dijera, obstruida. No puede llegar, necesita un buen vehículo para poder cumplir con su propósito, con su meta. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo necesita funcionar bien, vivir bien, tener salud. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Salud, hay que cuidar el cuerpo, tiene que cuidarlo, velar por él, pero no ser esclavo del cuerpo. Mi cuerpo no tiene por qué enseñorearse. Debo cuidarlo, debo tratarlo muy bien. El cuerpo, a través de nuestro cuerpo, nuestro espíritu y el alma se manifiestan. Entonces el cuerpo se somete al alma.
Pero yo no soy un almático. Un almático es un carnal. Es uno que manifiesta solamente los deseos o las pasiones de su naturaleza carnal o natural. Y las pasiones de la naturaleza, las pasiones que vienen de la naturaleza humana, la naturaleza carnal, están registradas en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 17, 18, 19. Y hay una lista ahí de todas las manifestaciones de la naturaleza humana del hombre. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y cuando habla aquí de la carne, no se refiere al cuerpo, sino se refiere es al alma. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya no, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? ¿A los creyentes o a los no creyentes? ¿A quién le está hablando aquí? Esta palabra específicamente está dirigida a los creyentes como nosotros o a los no creyentes. Obvio que es a los creyentes. Quiere decir que hay muchos cristianos que no han entrado en la dimensión del reino. Y no han entrado en la dimensión del reino sencillamente porque están dominados por la carne. Y dominarse o ser dominado por la carne no significa que es el cuerpo el que está tomando el control. Aquí la carne no tiene nada que ver con lo físico. La carne se refiere a la naturaleza del hombre en sus pasiones. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya las mencionamos. O sea que una persona que manifiesta estos frutos, porque son los frutos de la carne, una persona que está exteriorizando estas cosas, se comporta de esta manera, aunque es un creyente nacido de nuevo, está viviendo en la dimensión carnal, en la dimensión almática, es un creyente almático. Diga almático. ¿Qué es un ser espiritual? ¿Cómo distinguimos a un ser espiritual a un ser carnal? Casi siempre las personas hacen una evaluación o por lo general, y muchos hemos sido engañados porque pensamos que esa persona sí es un cristiano espiritual. Y le confiamos una serie de cosas y resulta que en el fondo no hay nada de espiritualidad, es un sagaz. Es un astuto, es una astuta que está buscando solo cosas para su propio provecho y sin ninguna ética, independientemente de lo que pase. Si hay que pasar por encima del que sea, pasa, pero yo inicialmente lo juzgué como un ser espiritual. ¿Sabe una cosa? Jesús nos dijo que los árboles se conocen es por los frutos. ¿De acuerdo? Por los frutos los conoceréis. Es el fruto el que manifiesta la verdadera naturaleza del árbol. Si hay un árbol de mandarina, no le voy a pedir guayabas a ese árbol. De pronto tomo la cosecha de mandarinas ahora y digo, bueno, dentro de 6 meses necesito que me dé 5 bultos de guayaba. Por más que le hable al árbol, no me va a dar guayabas porque tiene una naturaleza de mandarina. ¿Me entiende? O sea, cada árbol se manifiesta de acuerdo a la naturaleza y la manifestación del árbol es el fruto. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos, fuimos engañados porque hicimos juicios muy superficiales? El Señor dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero la Biblia dice que Dios mira es ¿qué? El corazón. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender a ver el corazón?
el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo distinguimos a un ser espiritual? Por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Diga amor. ¿Qué es lo contrario del amor? El odio, el resentimiento, el rechazo, la falta de perdón, la venganza. Es lo contrario del amor. Si el fruto del Espíritu es amor, lo contrario al amor no es del Espíritu. Lo contrario al amor viene por una influencia espiritual, pero que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es más fácil para un ser como nosotros? ¿Amar o rechazar? ¿Y en la práctica? Y en la práctica, cuando el Señor dice, ame a su hermano, bueno, es mi hermano y lo voy a amar porque es mi hermano. Pero hay alguien que no llega a ser mi hermano. Esa persona no puede ser mi hermano y me la hizo. Si no es hermano, entonces ¿qué puede ser? Prójimo. Y el Señor dice, ame a su prójimo. El prójimo es la persona más cercana, es el vecino, es la persona con la que me comunico o tengo un contacto visual. Bueno, es el vecino. Y usted dice, no, pero es que esa persona ni es mi hermano ni la considero como prójimo. Entonces, si no es ni hermano ni prójimo, ¿qué es? Un enemigo. ¿Y qué dice el Señor? Ame a su enemigo. Pero, Señor, ¿cómo puedo yo amar a esa persona que me hizo y me hizo y me hizo y me hizo tal y tal y tal y cosa? Usted dice, yo debo amarlo. Y es posible que va, da 1 o 2 pasos, pero después dice, no, yo creo que el juicio de Dios debe caerle encima. Y hay gente que ora y dice, mire, yo estoy orando y ayunando para que Dios haga justicia y para que trate a esa persona como debe tratarla. ¿Eso es amor? No es amor. ¿Está actuando usted como un ser espiritual? No, porque su corazón está cargado de rechazo, de resentimiento, de odio. Y mientras haya odio, rechazo, resentimiento, falta de perdón, usted es una persona almática, operada por el alma. El alma domina su ser y no puede ser un ser espiritual. Así vista largo, así deje de peinarse, así no use oro ni se arregle las uñas, pero eso no significa que sea espiritual. Pero ¿cómo nos engañamos? ¿Cómo las religiones engañan cuando consideran que los espirituales son aquellos que aparentan con su vestimenta? Pero quiero decirle que lo espiritual no es superficial. Lo espiritual viene del corazón. Lo espiritual tiene que ver con el espíritu. ¿No me entendieron? Es el espíritu. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, Él sabía lo que estaba diciendo. Y Él sabía que no podemos amar a alguien con el alma. Cuando se trata del fruto del espíritu, necesitamos amarlo con el espíritu. Y el amor que sale del Espíritu, que es el fruto del Espíritu Santo, es aquel que rompe cualquier límite racional, conceptual, lo rompe. Mientras yo me quedo analizando y evaluando la ofensa, mi razón dice imposible perdonar. Pero cuando con mi espíritu yo permito al Espíritu Santo que Él sea quien se manifieste, entonces el amor de Dios
va a fluir de mi espíritu hacia afuera y se produce un fruto que es el fruto del perdón. Pero esto se puede hacer con el espíritu solamente. Ahora, hay otros frutos que son, por ejemplo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Todos estos frutos surgen del espíritu. Diga, del espíritu. Usted está diseñado para manifestar estos frutos a través del Espíritu Santo. La contienda, la disensión, el pleito, el celo, la enemistad, la calumnia, la murmuración, ¿son frutos del Espíritu? Sí, del espíritu malo. Son demonios. Y hay gente que piensa que es súper espiritual, pero no se ha dado cuenta que los frutos que está dando son esos. Ahora, en el versículo 22, uno de los frutos del Espíritu es la fe. Diga la fe. Repítalo, la fe. Estamos estudiando sobre la fe estas últimas semanas. Considero que hemos avanzado un poco en estos principios. Y estamos hablando de la fe, pero no la fe natural, sino la fe de Dios. ¿Cómo nos viene la fe? La fe nos viene por la palabra y la palabra de Dios, es decir, toda información que nosotros tengamos que es transmitida del Espíritu Santo a nuestro espíritu. La palabra de Dios se planta en nuestro espíritu y es allí donde surge la fe. La fe es del corazón. Diga, la fe es del corazón. La palabra corazón tiene que ver con el espíritu. No estamos hablando del órgano físico, estamos hablando del espíritu, del verdadero ser. No podemos creer con la mente, no podemos creer con los sentidos, no podemos creer con el cuerpo, se cree con el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Subraye la palabra corazón. Creer con el corazón. Diga, creer con el corazón. Es creer con nuestro espíritu. La palabra corazón aquí es espíritu. Es creer independientemente de nuestra mente o de nuestro cuerpo. Mientras nosotros racionalizamos las cosas de Dios, no estamos entrando en la dimensión de la fe de Dios, sino estamos estancados en la razón y en la fe natural. En el capítulo 6 de San Marcos, cuando Jesús llegó a Nazaret, Él quiso bendecir y sanar la gente de Nazaret, pero no pudo hacer allí ningún milagro. Dice la Biblia, por causa de la incredulidad de ellos. ¿Y qué era lo que ellos decían? ¿De dónde saca este tantas señales? ¿Y cuál es esa sabiduría con que predica? ¿Acaso no está su familia con nosotros? ¿No es el carpintero que vimos crecer aquí en Nazaret? O sea, ya comenzaron a razonar, a encontrar una explicación lógica y se perturbaron y con esto obstruyeron la manifestación del poder de Dios. Ahora, Dios dice la Biblia que es espíritu. Las cosas espirituales son tan reales y más reales que el mundo físico. Sobre este mundo natural hay un mundo espiritual y usted es espíritu y yo soy espíritu. Y podemos entrar en la dimensión del espíritu para gobernar desde el mundo espiritual. En el mundo espiritual está el reino de Dios, el cual se manifiesta a este mundo físico. En el mundo espiritual está Dios, pero en el mundo espiritual también está Satanás. Yo no quiero entrar en contacto con lo oculto, no quiero entrar en contacto con lo satánico. Mi
interés y el contacto en el mundo espiritual es con Dios. Entonces yo, a través del Espíritu regenerado y el Espíritu Santo, puedo entrar en la dimensión del mundo espiritual, el reino de Dios, y desde allí puedo gobernar. Desde allí puedo controlar circunstancias. Desde allí puedo dar órdenes al mundo natural. Es lo que nosotros vemos en la Biblia, en los diferentes personajes que se destacan como personas de fe. Elías es un hombre que, aunque vivió sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes, dice el libro de Santiago. Pero cuando él podía, y lo digo así, literalmente, cuando Elías podía controlar su pasión y someterla al Espíritu, ¿sabe quién era realmente? El que tenía el control de todas las cosas. Primera de Reyes capítulo 17. Un día Elías se presentó ante el rey Acab. Acab contrajo matrimonio con Jezabel. Jezabel, que venía de una cultura pagana, hija de rey, pero un rey pagano, introdujo en Israel la adoración a Baal y a Astarot, y destruyeron la adoración de Dios, mataron a los sacerdotes y profetas. Hubo una persecución abierta contra todo lo que tuviera que ver con el culto a Dios, y establecieron el culto ilegal, ilícito. Acab era gobernado por Jezabel. Esta es una autoridad ilegítima. El gobierno de la mujer sobre el hombre es una autoridad ilegítima. Y así estaba el reino de Israel, influenciado por ese demonio, por esa potestad de autoridad ilegítima. Todos los israelitas se habían desbocado haciendo lo malo. Ellos practicaban toda clase de orgía, de idolatría, y Dios habla de ellos como un pueblo infiel. En esos días viene el profeta Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, pues, vivía en un cuerpo y tenía un alma como nosotros, y a veces se le salía el mal genio y era un hombre apasionado. Pero no era un hombre que desconocía la dimensión del Espíritu. Este hombre conocía la dimensión del Espíritu. Un día se le presentó a Acab, capítulo 17 de Primera de Reyes, y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no volverá a llover sobre la tierra sino por mi palabra. ¿Ya lo están viendo? No lloverá sino por mi palabra. O sea, un hombre frente al rey Acab dando un decreto, y el decreto de este hombre surgía del espíritu, no de la razón. Si yo parto de la razón, de la lógica, y me paro en cualquier sitio de Bogotá con un autoparlante o algo así, y digo, pues sencillamente por lógica no volverá a llover, tal vez nunca lo haría, porque por lógica yo sé que sí va a llover, porque es una ley. Pero cuando se trata de suspender una ley natural, allí ya no funciona la razón ni la lógica. Llame al científico, llame a la persona más versada en el tema, y le va a demostrar con sus fórmulas que esto no es posible detener la lluvia. No es posible evitar la lluvia. Pero Elías declara una palabra, y esa palabra tiene que ver con suspender leyes naturales. Pero para suspender una ley natural se necesita operar en la dimensión no de la mente, sino en la dimensión del espíritu.
No sé si me están cogiendo la idea. Si usted quiere entrar en la dimensión sobrenatural, en el mundo espiritual, no puede hacerlo a través de la razón, ni de los sentidos, ni de su cuerpo. Solo lo va a hacer a través del Espíritu. Es su Espíritu. Bueno, estamos pasando por una transición. Nosotros como personas naturales y carnales, ahora que nacimos de nuevo, tenemos la vida de Dios, estamos en el proceso, en el cambio, en la metamorfosis. Estamos pasando de lo natural a lo sobrenatural. ¿De acuerdo? Ojalá que estemos en un constante movimiento. Usted y yo debemos permanentemente movernos en esa transición. No me puedo estancar, yo no me puedo quedar en este nivel. Yo tengo que superar el nivel y consumar el propósito por el cual Dios me creó. Realmente Dios me creó para gobernar, Dios me creó para reinar. Dios no me creó como un esclavo. Yo puedo gobernar aunque no esté sentado en la silla presidencial, pero yo puedo gobernar con mi espíritu, porque el que realmente tiene el poder en el mundo natural es el que sabe gobernar con el espíritu. ¿No me entendieron? Aquí ya no valen los votos. Aquí lo que se necesita es liberar el espíritu. Su espíritu debe ser liberado. El espíritu renacido, nuestro espíritu humano renacido, y el Espíritu de Dios que está en nosotros debe liberarse. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del grano de trigo? ¿Sí fue aquí? Yo no viajé esta semana. Ustedes no vinieron el domingo. Esta semana. ¿Sí hablamos del grano de trigo? Ah, no fue aquí. Bueno, el grano de trigo tiene vida en sí, vida. Pero esa vida en el grano de trigo o en cualquier semilla está limitada. A esto lo predicamos fue en el ayuno del chico. El grano de trigo tiene vida y esa vida es un potencial multiplicador, da fruto. Pero esa vida no se puede liberar porque está rodeada por una, ¿cómo se llama? Por la cáscara, por la caparazón. Y la única manera para que la vida del grano de trigo se libere, ¿cuál es? Que el grano de trigo caiga a la tierra y muera. San Juan capítulo 12 versículo 24, el Señor está hablando de esto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto, se queda sin fruto. Mas si muere, llevará mucho fruto. ¿Ya lo vieron? San Juan capítulo 12 versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que pasa con nuestro espíritu. El espíritu humano renacido, el Espíritu Santo que está en nosotros, necesita la liberación. Cuando su espíritu se libera, cuando mi espíritu se libera, entramos en la dimensión sobrenatural y podemos controlar, podemos gobernar el mundo natural o cualquier circunstancia. Pero las circunstancias solo pueden ser controladas, sujetadas, gobernadas a través del espíritu. Elías dijo: no volverá a llover sino por mi palabra. Está hablando en la dimensión del espíritu. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? ¿Se hizo lo que Elías dijo o Elías se equivocó? Exactamente se hizo lo que Elías dijo. Porque Elías dio una orden y la orden fue orden del espíritu que controló el mundo natural.
Hay mucho problema en el creyente. Sí, se presentan muchos problemas en la vida de oración del creyente. Y los problemas no es porque la oración no funcione, sino sencillamente porque la oración se está haciendo en una dimensión incorrecta. ¿Cuál es la dimensión que nosotros en que nos metemos o estamos cuando vamos a orar? ¿En qué dimensión ora usted? La Biblia dice que hay oraciones que se hacen con el Espíritu y hay oraciones que se hacen con la mente. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14, dice, en el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Nos habla de la oración en el Espíritu y nos habla de la oración con el entendimiento. El problema es que nosotros hemos empleado más la dimensión de la razón, de la mente, de lo natural, cuando vamos a orar. Por esa razón muchas personas oran, pero su oración no tiene ninguna proyección, porque lo que dijo lo dijo partiendo de la razón. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, vamos a un hospital y encontramos a un enfermo conectado con todos los aparatos y tiene una vida artificial? Y le dicen a usted, el diagnóstico es realmente negativo, no hay nada de esperanza. Y usted va a orar por esa persona, usted va a ministrarle a esa persona. Realmente está muerta. Y usted se acerca, usted sabe, todo lo que pidieres al Padre, en el nombre de Jesucristo será hecho. Usted se lo sabe de memoria. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Usted se lo sabe de memoria. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Usted se lo sabe de memoria. ¿Sí? Mas todo lo que pidieres será hecho. Usted se lo sabe de memoria. Y entra al cuarto donde está el paciente. ¿En qué dimensión oraría usted? ¿En qué dimensión oraría usted? ¿Y cómo ora en el Espíritu? Mire, el problema es el siguiente, que usted puede hacer la declaración de la palabra, toda la palabra que usted sabe. Usted puede hacer esa declaración y no va a pasar nada. Porque es posible que usted está pensando más en lo que acaban de decirle clínicamente. Esa no es una oración en el Espíritu. Esa puede ser una oración de la mente, una oración del entendimiento. El problema para muchos es que aunque se ora, se está viendo la imposibilidad por encima de la oración. Dios dice que yo soy sano por las llagas de Cristo. Lo sé. Y declaro, soy sano por las llagas de Cristo. Pero mi razón dice, acuérdese lo que dijo el médico que iba empeorando. Se le subió el azúcar, la tensión la tiene disparada, o cosas así. Esa no es una oración que se hace en el Espíritu. Es una oración que hago, pero que está dominada por la razón. Señor, tu palabra dice que tú suples mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Yo lo sé, Él es mi pastor y nada me faltará. Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él está conmigo. Y voy a orar el día que me cancelan el contrato.
el día que me despiden del trabajo, el día que tengo que pagar las obligaciones, y miro y no tengo recursos en ese momento, estoy ilíquido, y oro: Señor, tu palabra dice, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y me quedo ahí orando, pero la cabeza me está dando vueltas. ¿Y qué le digo cuando mañana vengan a cobrarme? ¿Y de dónde saldrá el dinero? ¿Y de dónde vendrán mis recursos? Aunque hago una oración con base en la palabra de Dios, mi mente está predominando, mi mente está controlando la situación y por lo tanto nada va a pasar. ¿Sabe una cosa? La oración que prevalece o la oración del Espíritu es aquella que llama las cosas que no son como si fuesen y hace caso omiso de las circunstancias. Caso omiso. No me importan los síntomas, no me importan las circunstancias. Hay un testimonio del mundo natural y lo respeto, pero no me dejo controlar por el mundo natural, porque yo fui diseñado para moverme en el mundo sobrenatural. Pero el mundo sobrenatural solo es para el espíritu, no para la razón. Bueno, creo que no me entendieron. ¿Qué dije? Usted y yo fuimos diseñados para operar en el mundo espiritual, viviendo en el mundo natural, pero rigiendo desde el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual no es para la razón, sino es para el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en una transición y la transición es para la liberación de nuestro espíritu. Su espíritu y mi espíritu deben ser liberados. Es decir, la caparazón debe quebrarse y esa caparazón se llama alma. El alma debe menguar y darle el dominio o el gobierno al espíritu. No es aniquilar el alma, es someter el alma al espíritu. Regir con el espíritu. Cuando Moisés levantó la mano con su vara hacia el mar y el mar se dividió, allí no estaba operando la razón de Moisés ni la fuerza física de Moisés. Ningún hombre con fuerza física puede detener las aguas del mar. Ningún hombre con la razón puede suspender la ley de la gravedad. Pero con el espíritu sí se puede. Y hay muchos casos en la Biblia donde hombres y mujeres entraron en la dimensión del espíritu y suspendieron leyes físicas. Debemos dejar de ser carnales y ser verdaderamente personas espirituales, porque solo el espiritual es el que puede gobernar en este mundo natural. Y ser espiritual no es vestir largo, pelo largo, uña larga, y eso no es ser espiritual. Si le gusta ese vestido, póngaselo, pero no me impresione espiritualmente con su vestido, porque no me impresiona. Lo que realmente vale es el fruto que sale del corazón y no la apariencia. La equivocación religiosa, que si alguien se maquilla, si alguien usa un brazalete, un collar, un arete o algo así, ya es un mundano. La Biblia nos habla del ornato o del fruto del espíritu o del fruto del corazón. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 nos está hablando del fruto del espíritu. Dice: sino el interno y el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Lo está viendo? No lo están viendo. O sea, se trata es del fruto que sale de su espíritu. Necesitamos
seres espirituales, gobernando en el espíritu y sujetando toda adversidad. Daniel fue un hombre que operó en la dimensión del espíritu. No era un fanático, no era uno que se escondía de la comunidad. Él fue un hombre de mucha influencia política y social en todo el imperio de Babilonia, pero él sabía cómo era moverse en el espíritu y cuándo debía gobernar con el espíritu. Cuando Nabucodonosor lo retó para que no se postrara ante Dios, sino que se postrara ante su imagen, él dijo: mira, rey, vive el Dios a quien sirvo, que no voy a postrarme ante su imagen, y así me haga lo que quiera, pero el Dios a quien sirvo, él puede librarme. ¿Sabe cuando lo acusaron y organizaron las leyes para acabar con él? Cómo el sistema se levanta en contra de la simiente de Dios, de la simiente de la palabra, y dice que prepararon el foso de los leones y lanzaron a este hombre al foso de los leones. En otra circunstancia, él no hubiera alcanzado a respirar ni siquiera 30 segundos allá con los leones. Pero ¿sabe qué pasó? Moviéndose en esa dimensión de gobierno, en su espíritu, él pudo controlar la situación y los leones no lo tocaron durante toda la noche. Cuando fue el rey al otro día, lo llamó y el hombre estaba abajo y los leones durmiendo, porque fue cuestión del espíritu. Usted puede controlar cualquier situación en el mundo natural si solo se puede remontar y mover a través de su espíritu. ¿No me entendieron? No se vaya para el zoológico ahora. Practique la dimensión del espíritu. Los amigos de Daniel, cuando los metieron al horno de fuego, ese horno estaba en una temperatura inusual, como 7 veces más arriba de lo normal, y los lanzaron al horno. ¿Y sabe qué pasó? Que el fuego no les hizo daño, ni un cabello perdieron, ni la ropa olía a humo, no les pasó nada. Suspendieron esa ley natural. ¿Pero por qué? Gente que se mueve en el espíritu. Podemos llegar a ese nivel, usted y yo, pero es una práctica diaria. Esto no es una excepción, esta debe ser la constante para todos nosotros, operando en el mundo espiritual. Podemos controlar circunstancias. Cuando usted ora en el espíritu, no solo habla en lenguas. Cuando usted ora en el espíritu, puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque desde el mundo espiritual se crean las cosas para el mundo natural. El mundo natural es el resultado del poder creativo del mundo espiritual, porque todas las cosas que existen fueron hechas por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Diga: Dios es espíritu. Yo soy un espíritu. Algunos piensan que Dios es un espíritu y lo toman como cierta influencia impersonal, pero quiero decirle que Dios es una persona. Son 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una sola deidad. Dios es espíritu, y Él, aunque es un ser inmaterial, también tiene la habilidad para manifestarse a nuestros ojos físicos. Porque los seres espirituales tienen esa particularidad. No sé si usted en la Biblia ha notado las teofanías o las manifestaciones divinas. ¿Sí? Ángeles que se manifestaron
aunque no son físicos, pero se manifestaron en forma física en determinados momentos. Dios mismo, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 11, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Aunque Dios es un espíritu, nosotros sabemos que Él tiene manos y rostro, pero es un espíritu. Moisés habló con Él cara a cara. ¿De acuerdo? Eso lo dice la Biblia, aunque Él no es un ser material. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6, hay un caso muy particular allí, y este caso consiste en que los sirios habían cercado a Samaria y la iban a invadir. El rey de Siria había venido con todo su ejército, con todo su armamento, con todo el potencial de guerra, toda la fuerza de guerra, y había cercado a Samaria. En Samaria estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, quien se mueve en el mundo espiritual, había practicado muy bien el operar en el espíritu, estaba tranquilo, pero Giezi, su criado, estaba en problemas. Giezi, el criado, vamos a mirar el texto, tenemos unos minuticos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Giezi estaba en problemas. Giezi tenía miedo. Mire el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Estaba preocupado. Giezi estaba viendo en el mundo natural toda la fuerza militar de Siria. Giezi sabía que no tenían ni siquiera una lanza para defenderse. Y él vio carros, gente de a caballo, espadas, lanzas y todo, arcos. Y él dijo: ¿qué haremos? Y le dijo el profeta: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué estaba viendo Eliseo? ¿Qué estaba viendo Eliseo? El ejército de Dios, ángeles. El ejército de Dios estaba ahí presente. Ángeles guerreros. Eliseo los estaba viendo, pero los veía con la visión del Espíritu, algo tan real. Quiero decirle que en este lugar hay muchos ángeles. No los vemos ni los sentimos, pero son reales. Y podríamos verlos en un determinado momento. Giezi no los veía. Eliseo estaba viendo el ejército de Dios a su alrededor y le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él pudo ver la dimensión y el potencial del ejército de Dios que estaba a su favor. Es más real el mundo espiritual que el mundo físico. Y Dios quiere que andemos, que nos movamos, que militemos en el mundo espiritual. Amén. El hombre es un espíritu. Diga: yo soy un espíritu y tengo un cuerpo físico. ¿Sabe una cosa? Pero el verdadero ser es ese, el espíritu. En Romanos capítulo 7, versículo 22, Romanos capítulo 7, versículo 22.
nos habla del hombre interior. Yo les hablé del hombre interior en días pasados. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu. Con el espíritu del hombre podemos hacer contacto con el mundo espiritual. Es con el espíritu, no es con la mente, no es con el cuerpo. No podemos contactarnos con Dios ni con el cuerpo físico ni con nuestra mente. Ahora, la fe es del corazón. Diga, la fe es del corazón. Cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu nos trae la revelación, nuestro espíritu recibe esa palabra, recibimos por revelación la fe. Hay una fórmula en Proverbios capítulo 3. Vamos a mirarlo y ya estaremos orando, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Repítalo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Subraye la palabra corazón. Esa palabra fíate es sinónimo de fe, es creer, es confiar. Cree en Dios con todo su corazón. Crea en Dios con todo su corazón, no con la mente. Lea nuevamente el versículo 5, por favor. Diga: confía en el Señor de todo corazón. Repítalo: confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. La nueva versión internacional dice: y no en tu propia inteligencia. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por lo general lo hacemos al revés, porque queremos hacerlo todo con la inteligencia, con la razón. Si Dios dice una cosa, estamos pensando: sí, Dios lo dice, eso suena muy bien, pero yo lo veo de esta manera. ¿Sabe una cosa? Dios tiene la razón. Los pensamientos de Dios están por encima de mis pensamientos. Con mi mente finita yo no puedo entender a Dios. Podemos saber mucha Biblia, pero si la Biblia se quedó solamente en la dimensión de la razón, no pasó nada. La Biblia que sabemos, ¿cuántas veces la confrontamos con la lógica? Sí, Dios lo dice, pero yo siento otra cosa. Alguien tal vez le dijo a usted alguna vez: es muy fácil que usted me lo esté predicando, otra cosa es lo que estoy sintiendo. Porque predomina el sentimiento, predominan los sentidos sobre la fe. Y eso sucede cuando la razón es la que impera. El versículo 5 es: crea en Dios con todo su corazón, no se apoye en su inteligencia. Ese es el orden. Pero lo que está haciendo una gran parte de la iglesia es al revés. Depende más de la inteligencia, de la razón, que del corazón. Es fe del corazón y no es fe de la razón. ¿De acuerdo? Escríbalo por ahí en algún lado. La palabra reconocerlo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra reconocerlo es tener una relación íntima con Él a través del Espíritu. El verso 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. No seas sabio con el conocimiento humano. Es lo que hacemos por lo general.
Siempre la razón del hombre, la mente natural, está en contra de los pensamientos de Dios. ¿Cuál es la fórmula en Proverbios 3? 1, creer en Dios con el espíritu y no con la inteligencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Crea con el corazón, con el espíritu y no con la razón. No es con la razón, es con el corazón. ¿Está listo? Número 2, no es con la razón, es con el corazón. ¿De acuerdo? Y número 2, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No discuta contra Dios o con Dios. Acepte la razón de Dios. Acepte lo que Dios dice. Si Dios lo dice, así es. Así yo no lo entienda. Si Moisés hubiera discutido con Dios cuando Dios le dice, extienda la mano y divida el mar, y Moisés discute con Dios, ¿cree usted que el mar se abre? No se abre. ¿Qué hizo Moisés? Actuó con base en lo que Dios le dijo. Dios le dijo que lo hiciera, él lo hizo, y cuando lo hizo sucedieron las cosas. Es así. Si usted y yo hacemos lo que Dios dice que hagamos, Dios hará lo que Él dice que va a hacer. ¿De acuerdo? Dios lo va a hacer. Yo sé que el Señor es mi sanador. Yo sé que el Señor es mi proveedor. Yo sé que mi familia es poderosa sobre la tierra. Yo sé que bienes y riquezas hay en mi casa. Yo sé que la bendición de Dios es la que nos da riquezas, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando usted dice, mi familia, mi generación es poderosa sobre la tierra, y ve que sus hijos y sus hijas están apartados del camino, no es fácil declarar, mi generación es poderosa y bendita, cuando no llegaron anoche a la casa a dormir, cuando llegaron con una buena dosis de alcohol y cosas y mi generación es poderosa y bendita sobre la tierra. No es fácil declarar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, cuando se me acabó la panela y no hay plata para comprar, o cuando me cobran el arriendo y no tengo cómo cancelar la obligación. Si yo estoy creyendo con la razón, ahí me quedo. Pero si yo hablo con el espíritu, porque creo con mi espíritu, puedo decretar en el mundo espiritual, y lo que yo diga en el mundo espiritual será hecho. Lo que diga será hecho. Marcos 11:23. Póngase de pie, por favor. Porque cualquiera que dijere a este monte, me gusta esa palabra cualquiera, porque nos incluye a todos. Porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En el corazón o en la razón? Si yo opero con la razón, le podría decir a la montaña que se fuera, pero es con el corazón. Marcos 11:23. Porque cualquiera, de cierto digo que cualquiera, pensé que lo estaban leyendo, yo me lo sé, pero usted no lo lee. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. No es con la razón,
es con el corazón, es con el espíritu. Yo someto mi cuerpo a mi alma la someto a mi espíritu, y mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Voy a gobernar sobre las circunstancias, no con la razón, sino con el espíritu. ¿De acuerdo? Diga, no con la razón, sino con el espíritu. Yo puedo profetizar sobre mis hijos, son poderosos sobre la tierra, bienes y riquezas habrá en su casa, ellos son benditos del Señor, inteligentes, saludables, fuertes, bendecidos. Usted debería agarrarle la cabeza a sus hijos ahora y soltarles una palabra de esas. Así estén en la casa enguayabados, no importa, vaya y dígales: bendecidos, son simiente bendita y cumplirán el propósito por el cual fueron creados. No les vuelva a decir torpes, brutos, tercos, malos, necios, diablos. Comience a declarar con el Espíritu lo que la Biblia dice que ellos son, y lo que diga será hecho. Usted puede abrir mañana el almacén, el negocio, la empresa, la fábrica, y hacer una declaración con su espíritu. Vendrán nuevos clientes, subirán las ventas, la cartera voy a recuperarla en el nombre de Jesucristo, y soltar una palabra: Señor, nuevas ideas para hacer nuevos diseños, para ser competitivo en este mundo que avanza. Hable con el Espíritu. Cierre sus ojos. Siempre que usted va a dar un paso en esa dimensión, la tendencia es mirar un poquito hacia atrás. Cuando empezamos el camino en el Espíritu, la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, la tendencia es mirar hacia atrás. Pero cuando uno mira hacia atrás, no es apto. Jesús dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Se acuerdan cuando Dios le dio la salida a Lot y a su familia, porque las ciudades donde vivían iban a ser destruidas, Sodoma y Gomorra? Y la voz de Dios era: corran, escapen. Lot agarró a su esposa, agarraron a sus hijas de la mano y salieron como a las 5 de la mañana corriendo. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? ¿Dónde estaba esa mujer realmente? El cuerpo iba por ahí corriendo, pero el corazón estaba atrás. Y dice que cuando ella oyó la explosión y miró hacia atrás, se convirtió en sal, estatua de sal. Hoy los motivo a comenzar el camino del Espíritu, sometiendo nuestras pasiones a la ley del Espíritu, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, mirando más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver, y con el corazón liberando la palabra de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ha llegado el tiempo para que entremos en otra dimensión. Es la dimensión del Espíritu. Es la dimensión del Espíritu. Usted va a tener una lucha siempre que quiera dar pasos de fe en la palabra. Cuando uno va a ofrendar, ¿qué